Primeramente voy a hacer una recapitulación histórica. Recapitulación histórica. La Revolución Verde nos trajo la capacidad de producir gran cantidad de alimentos después de la Segunda Guerra Mundial, en el cual había una gran hambruna. La problemática que se generó fue principalmente el gran uso de agroquímicos, principalmente el DDT, el cual aún a día de hoy está presente en los análisis que se hacen tanto en suelo como en tejidos humanos, ya que aún en determinadas zonas se utiliza para el control de mosquitos por cuestiones de malaria, ¿vale? En ese sentido surgió una figura que era Rachel Carson. Rachel Carson fue la autora del libro La Primavera Silenciosa. Ese libro fue muy importante porque puso de manifiesto el impacto que estaba teniendo la agricultura en la naturaleza y fue, según muchos, el comienzo de la producción ecológica. Ese tocar de campanas que hizo que el mundo se diera cuenta de que las cosas no iban por buen camino, ¿vale? A partir de ahí nace la producción ecológica. La producción ecológica fue un gran avance, porque de un gran uso masivo de agroquímicos se empezó a mirar en la agricultura como un sistema natural, no exclusivamente como una industria en la cual se introducían inputs y se tenía un output, sino que es un sistema complejo en el cual uno de los principales puntos a tener en cuenta fue la no utilización de productos químicos de síntesis. Y de esa manera se hablaba de un uso racional de determinadas herramientas para la gestión fitosanitaria y nutricional. No solamente hablamos de esos aspectos, pero la preocupación principal era el uso de agroquímicos. En este sentido, a partir de ahí, por lo menos en la Unión Europea, nace la producción integrada. La producción integrada no necesariamente tenía que utilizar productos de origen natural, sino permite el uso de agroquímicos de síntesis. Y nace para un uso racional de la utilización de productos de síntesis. También fue un avance muy importante la gestión integrada de plagas. ¿Por qué? Porque había que ponerle una solución a esa agricultura convencional en la cual solamente se utilizaba agroquímicos de forma indiscriminada y sin control, contaminando el medio y produciendo alimentos con residuos de pesticidas y poco nutritivos, de tal manera de que había un impacto sobre la naturaleza y un impacto también sobre el consumidor y los agricultores. Este modelo convencional de agricultura convencional aún persiste en muchísimos países del mundo. O sea, el contexto de la Unión Europea no tiene nada que ver con el contexto a nivel mundial, ¿no? También hay elementos como el bienestar animal, que ha sido muy importante, de hecho, porque pone un punto de aparte en la forma en la cual se gestionaba el trato a los animales y la gestión ganadera. De todas formas, en este punto todavía hay muchísimo que avanzar y muchísimo en lo que evolucionar, ¿vale? Entonces, no solamente hablamos de la producción agraria, sino también de la producción ganadera. Y ahí, a principios de los años 80, nace lo que es la producción regenerativa. Que, aunque parezca que es algo como muy nuevo, es algo que, como decía, en los años 80 se empieza a hablar de ello, sobre todo a partir de las investigaciones y el trabajo del Rodel Institute en Estados Unidos. Aunque hay otras dos fuentes, bueno, de las cuales principalmente está el proyecto de Carbon Underground. De tal manera de que cada una ha presentado un reto. La agricultura regenerativa la explicamos en el siguiente punto. Ahora voy a hablar de qué es la
agricultura y ganadería regenerativa. Pues se trata de un sistema de producción agroalimentario. Un sistema de producción agroalimentario. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos de regenerativa a cuando hablamos de un concepto que es la sostenibilidad? Pues la sostenibilidad habla de sostener, la regenerativa habla de regenerar. Veamos. La agricultura y ganadería regenerativa entienden el sistema productivo como un medio para regenerar principalmente el suelo, que entendemos que ya a día de hoy está degradado, en mayor o en menor medida, pero está degradado. Entonces, lo que sucede es que cuando hablamos de sistema o la preocupación por la sostenibilidad, creemos que eso no es suficiente y que debemos ser bastante más ambiciosos. No solamente sostener, sino regenerar el medio, ¿vale? Y todo esto se hace a través de una serie de técnicas. Hay una serie de técnicas muy avanzadas en las cuales nosotros podemos utilizar para conseguir los siguientes objetivos, que coinciden con muchos de los que anteriormente he comentado, ¿no? O sea, producir alimentos saludables. Evidentemente no podemos seguir así en un sistema donde, como decía el otro día Nicolás Olea, un experto de la Universidad de Granada, pues en Francia pues los niños del colegio orinan 127 materias activas al día, ¿no? Eso no tiene sentido. Y además, materias activas que si hablamos de Francia, que es un país dentro de la Unión Europea con un sistema regulatorio X, pues no debería de ser así. Pero bueno, ¿qué está pasando con un niño en otros lugares del mundo que no tienen tanta conciencia o no tienen sistemas regulatorios tan marcados, ¿no? Y también hay muchos de esos productos que vienen de importación y que se consumen dentro de la Unión Europea y que llevan materias activas que de hecho en la Unión Europea no están autorizadas en este momento. Asimismo, también un alimento es saludable cuando tiene la capacidad no solamente de nutrir, sino de sanar. Desde la época de los griegos se viene hablando de este tema. Después, como decía, regenerar el medio. Si nosotros entendemos que el sistema está degradado y tenemos que trabajar profundamente para esa regeneración. ¿Por qué? Porque nosotros ahora mismo estamos en un sistema donde poco a poco vamos perdiendo suelo. El efecto de la erosión está siendo masivo. Además, ahora con cómo está cambiando el clima, los eventos de lluvia son cada vez más intensos y los periodos de sequía también. De tal manera de que los efectos erosivos son cada vez más patentes. Y hay herramientas que nos permiten no regenerar la fracción mineral, ya que en un contexto humano no lo veríamos ninguno de nosotros, sino aumentar esa fertilidad y esa capacidad de esos suelos para producir alimentos para la población, para una población creciente, ¿no? Ahora vamos a hablar de un elemento importantísimo, que es revertir el cambio climático. Evidentemente no hay nada que explicar, sabemos los efectos que está teniendo para el medio ambiente la actividad humana, pero yo voy a decir algo. Muchas veces a mí me pregunta la gente, bueno, eso del cambio climático, bueno, ¿eso de qué va? ¿Eso es una falacia? Yo siempre digo, bueno, yo ahora vendimiamos 15 días antes que hace 20 años. Y eso es increíble como el embero de la vid, en vez de producirse en agosto, ya en muchas variedades, en muchas zonas, se produce en julio, cosa que era absolutamente anómala. Cambio climático, yo lo único que sé es que las plantas no entienden de números, pero sí entienden de cómo discurre su ciclo. De tal manera de que yo podría enseñar aquí estadísticas, todas las del mundo, pero yo lo único que digo es que se vendimia 15 días antes en muchas zonas, ¿no? Y que hay países como Francia que no están preparados para las olas de calor y donde no tienen aire acondicionado. Yo estuve en Burdeos en verano hace no mucho y resulta que
que no había forma de encontrar un sitio donde se estuviera fresco. Bueno, también en ese sentido, las herramientas que se utilizan en la agricultura regenerativa ayudan a revertir el cambio climático debido a los servicios ecosistémicos relacionados con la agricultura regenerativa y la forma de gestionar. Que repito, la agricultura regenerativa bebe de muchas fuentes, no solamente de una. A partir de ahí, los agricultores y ganaderos regenerativos deben de tener sus explotaciones y sus negocios de una forma saneada, que sean negocios rentables. Entonces, nosotros trabajamos un sistema de altísima eficiencia que permite una mejor gestión de esas explotaciones ganaderas, agrícolas o agroganaderas regenerativas que permiten que el agricultor tenga una adecuada renta. Y para que todo esto sea posible, debemos de pensar en gran escala. ¿Eso qué quiere decir? Debemos de pensar que si queremos tener un gran impacto para tener alimentos cada vez más saludables a nivel global, producir una regeneración, revertir el cambio climático, que los agricultores tengan una actividad cada vez más rentable, si queremos tener un gran impacto, todo esto tiene que ser a gran escala. El consumidor. Bueno, el consumidor es una pieza clave de todos los proyectos agroalimentarios. Nosotros trabajamos para que los productos sean consumidos y para nosotros, para todo el mundo, es muy importante qué es lo que le preocupa al consumidor. Tenemos las grandes preocupaciones que son los elementos intrínsecos al producto, que tenga buen sabor, buen aspecto, pero después hay otros elementos que son también intrínsecos, pero son más o menos visuales, que son determinados o visibles para un tipo de consumidor, otro. Tenemos el consumidor no consciente, y el consumidor consciente. El consumidor no consciente es aquel que no correlaciona la relación existente entre el consumo de los alimentos o su compra con el impacto que tiene en otros elementos, como puede ser su propia salud o como puede ser el medio ambiente, el cambio climático o desarrollo rural. El consumidor consciente es aquel que sabe perfectamente el impacto que tiene su compra y su consumo, quiere decir, el impacto que tiene para su salud, el impacto que tiene para su familia y principalmente existe una gran preocupación, sobre todo en las casas que tienen niños o en las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas o las familias con hijos pequeños suelen ser más conscientes que aquellos que no tienen niños pequeños. Y, por supuestísimo, la juventud. La juventud hoy en día tiene una gran preocupación sobre esos elementos intrínsecos relacionados con la salud, pero también esos elementos extrínsecos, que son, por ejemplo, el desarrollo del territorio o que pueden ser, evidentemente, el cambio climático. Asimismo, hay una migración de consumidor no consciente a consumidor consciente, derivado principalmente de los medios de comunicación y de las formas de obtener información, que actualmente se utiliza muchísimo la red social X o, por supuestísimo, se utiliza Instagram. En ese sentido, Center for Food Safety, por ejemplo, es una gran cuenta utilizada, el catedrático Nicolás Olea o Javier Peña, son cuentas de altísimo impacto que están haciendo que cada vez esos consumidores entiendan más el impacto que tiene sobre su salud y sobre el entorno su propio consumo. Pero hay una cosa que debemos de tener en cuenta. Más del 90% de los europeos
están preocupados por el cambio climático. Eso es indudable. Y el cambio climático es el gran reto del siglo XXI, ya que nuestra responsabilidad es tomar las medidas adecuadas para que nuestra actividad ayude a revertir el cambio climático. Eso es fundamental que el consumidor entienda, tanto el consciente como el no consciente, que ya están preocupados por el cambio climático, que con su consumo son capaces de ayudar a revertir el cambio climático, consumiendo principalmente productos de producción regenerativa, principalmente, ¿vale? Eso sí, hay otros modelos de producción que también tienen un alto impacto positivo, eso es indudable, como la producción ecológica, indudable, ¿vale? Pero esto es un movimiento que debe de trascender a gran escala. La agricultura ecológica es un modelo en el cual llevo trabajando toda mi vida profesional, incluso antes de mi vida profesional, cuando yo estaba en el aula de agricultura ecológica del Cortijo de Cuarto estudiando, y que debemos de tener en cuenta de que antiguamente se pensaba que esa agricultura no tendría relevancia y ahora es muy importante para agricultores, el medio ambiente y el mercado. De tal manera que, repito, lo importante aquí ahora mismo es que el impacto sea a gran escala. Ahora vamos a hablar de la distribución. La distribución. Evidentemente, la distribución, su principal prioridad es la venta. O sea, porque evidentemente la venta es la que sostiene en todos los casos la existencia de una compañía y su propio crecimiento. Entonces, la venta es importante para todas las compañías, pero también es muy importante poder ofrecer productos que los consumidores quieren consumir y al mismo tiempo tener la capacidad de adelantarse, tener un catalejo que te permita adelantarte a los acontecimientos y entender cuáles van a ser los hábitos de consumo del futuro, no solamente los actuales. Y como ya he dicho, la preocupación por el cambio climático está en la mente y los corazones de más del 90% de los europeos. Y la agricultura regenerativa es una gran herramienta para revertir los efectos del cambio climático. En ese sentido, ahí hablamos de la venta. Y al mismo tiempo, esa gran distribución está trabajando mucho en la comunicación. Comunicación. ¿Cuántas veces hemos ido al supermercado y ha habido mensajes relacionados con la sostenibilidad por megafonía? Eso es un indicativo claro de cómo las grandes corporaciones y la cadena de distribución está preocupada por comunicar a los consumidores su preocupación por el medio ambiente y el cambio climático. Pero ahora vamos a hablar del Real Decreto 214/2025. Este Real Decreto es de obligado cumplimiento para grandes empresas desde el 12 de junio de 2025 y le obliga a calcular a determinados tipos de empresas la huella de carbono, hacer un plan anual de reducción de emisiones y con un plan a 5 años, ¿vale? Estos a los 12 meses deben de ser publicados y todo esto debe de estar sustentado por una verificación externa. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hay un plan de implementación donde gradualmente, en función del tamaño de la empresa, van a tener que hacer ese cálculo de huellas de carbono y van a tener que hacer un plan de reducción de emisiones. Pero ahora viene algo muy interesante. Incluso llegando a las pymes, a lo largo de los años. Todo esto está perfectamente calendarizado, ¿vale? Claro, si mi huella de carbono depende de la huella de carbono de mis proveedores y el impacto que tiene sobre mí, ha realizado un cambio de paradigma, donde las pequeñas empresas pensaban, oye, esto no va conmigo
porque a mí todavía me quedan años, pero son la gran distribución, las grandes empresas las que están traccionando para que sus proveedores también tengan planes de reducción derivados del impacto que van a tener por parte de esas organizaciones la huella de carbono de sus proveedores. En ese sentido, la agricultura y la ganadería regenerativa no solamente reducen las emisiones de carbono, sino que tienen un balance negativo. Quiere decir que secuestran más carbono que el que emiten. Y al mismo tiempo, quiero que quede claro dos conceptos. Uno, yo dentro de mi actividad reduzco las emisiones al ser más eficiente y por otro lado, mi actividad secuestra carbono. Entonces, la agricultura y ganadería regenerativa, al ser tan eficiente, reducen emisiones y tienen cantidades ingentes de captura de carbono. Y ahí es lo que marca la diferencia. Ahora vamos a hablar de los productores. Vale, tenemos explotaciones agrícolas, explotaciones ganaderas, explotaciones agroganaderas, las cuales venden su producto o a industrias agroalimentarias o directamente tienen un canal de venta que puede ser la distribución o a cliente final. En cualquiera de los casos, después la industria agroalimentaria vende a cliente final y o a la distribución, la cual vende a cliente final. En cualquiera de los casos, lo más importante es ver cuáles son las motivaciones por cada una de las partes. Lo importante ahora es tener en cuenta la rentabilidad. En un concepto clásico, beneficio es igual a ingresos menos costes, e ingresos es igual a precio por cantidad, ¿vale? Y hay un concepto que no se nos debe de olvidar, que es, en este caso sí, la sostenibilidad, donde no solamente los beneficios, la rentabilidad se tiene que sostener en el tiempo, sino que esas explotaciones y esa forma de producir debe ser sostenible a lo largo de los años. Debemos de tener en cuenta que somos más de 8.000 millones de personas en el mundo y los sistemas agrícolas deben de tener la capacidad de mantener producciones, reducir costes, lo cual mejora la rentabilidad. Sobre todo después del COVID hemos tenido grandes problemas de rentabilidad derivados del incremento de los insumos agrarios. Después, las cantidades se tienen que mantener, porque si tenemos que alimentar a esas 8.000 millones de personas, debemos de ser capaces de producir alimentos para todas ellas y para las personas que vienen en el futuro. Y por otro lado, el precio de venta es importante cuando nosotros estamos teniendo un elemento de diferenciación. En este momento, la producción regenerativa es un elemento de diferenciación en el mercado que permite que el consumidor entienda que está realizando una lucha activa contra el cambio climático, además de producir alimentos saludables y otros aspectos que vamos a ver en otro momento, ¿vale? Entonces, si podemos tener una variación de precio, podemos tener unas cantidades mantenidas y reducimos los costes, evidentemente estamos incrementando los ingresos y reduciendo los costes. Pero al mismo tiempo debemos de tener ese punto de mira en la sostenibilidad. La agricultura regenerativa es un sistema que permite no solamente producir en el momento actual, sino incrementar las producciones en el futuro dentro de una escala temporal adecuada para los productores y al mismo tiempo preparar las explotaciones para que sean fértiles y productivas en el futuro, más allá de la situación actual. Ahora voy a hablar
de otro elemento importante, que es un elemento que quizás a uno le importe más y a otro le importe menos, que es la salud. La salud de los agricultores. Tal y como dice en Nicolás Olea, que lo menciono mucho porque para mí es un referente, la persona que está más en contacto con los agroquímicos, ¿quién es primero? El agricultor, ¿no? Después, sus familias. ¿Cierto? Después vendrá el consumidor y asimismo también la tierra que maneja. Veréis, he tenido la posibilidad de conocer a personas dentro del sector agroalimentario, productores, dueños de explotaciones que tanto ellos como sus familias han tenido problemas de salud, principalmente problemas hormonales o problemas de cáncer. Es patente el triángulo que existe Huelva, Sevilla, Cádiz, y como ciudades o zonas como es la comarca de La Colonia, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, tienen unos problemas de salud graves, ¿no? En este caso, Nicolás Olea ha estudiado mucho el impacto que tiene sobre la salud el efecto agroquímico y no es baladí. Los agricultores están ampliamente expuestos incluso con la utilización del EPI. Las familias de los agricultores tienen problemas de salud porque están también en contacto con esas materias. Después el consumidor, evidentemente, con su consumo, también tiene una alta exposición, pero menos que los productores. Y la tierra, la cual se trabaja, está expuesta a esos agroquímicos que tienen un impacto sobre el comportamiento y fertilidad de esa tierra. Por lo tanto, hablamos de la salud del agricultor, de la familia, del consumidor y de la tierra. Más allá de todo eso, haré una explicación más detallada en el siguiente punto. Bueno, y ahora voy a hablar de AgriCert. Agricultura regenerativa certificada. Bueno, realmente no somos solamente una certificadora, sino que al final nosotros lo que queremos es impulsar un modelo transformador a nivel global, donde mediante una serie de prácticas agroalimentarias, agrícolas, ganaderas, agroganaderas, pues consigamos regenerar ecosistemas, consigamos secuestrar cantidades ingentes de carbono y al mismo tiempo tengamos la capacidad de tener sistemas más resilientes y saludables. Entonces, hay una serie de claves que son fundamentales en este sentido, que son, por un lado, los productores. Porque sin los productores no va a haber transformación, no va a haber la capacidad, no vamos a tener la capacidad de producir esos alimentos para esa población. Es fundamental la figura de los asesores, que son aquellos que cogen ese conocimiento de la agricultura y ganadería regenerativa y lo trasladan a los productores para que ellos sean capaces de implementar todas esas técnicas. Eso es fundamental, esa transferencia de conocimiento. También es la función de los investigadores. Los investigadores son los que ponen los pies en el suelo sobre lo que funciona y lo que no funciona y pueden marcar cuál es el camino, mientras que los asesores y los productores son los que implementan conocimiento y saben de verdad qué es lo que sucede en el campo. La distribución, fundamental, porque la distribución es la que pone todos esos elementos en las manos de los consumidores. Los consumidores que con su consumo consciente son capaces de transformar el mundo. Pero para eso es muy importante la comunicación. La comunicación del valor que hacen todos esos agricultores, ganaderos,
agroindustria, distribución, ¿vale? En esos consumidores que son al final la llave de esa gran transformación. La certificación. Bueno, la certificación básicamente es una garantía que se le da al consumidor de que cuando está consumiendo un producto de agricultura regenerativa bajo la norma AgriCert, está contribuyendo activamente a la lucha contra el cambio climático. Además, está dando alimentos saludables a su familia y a ellos mismos, evidentemente, y también está luchando por la salud del planeta. Pero nosotros en general vamos más allá y tenemos lo que llamamos las 7 S. Uno es la salud del suelo. No puede existir un planeta saludable si su suelo no es saludable. Evidentemente, con las prácticas agrícolas no solamente estamos erosionando, sino también estamos contaminando cuando se hace de la forma inadecuada, ¿vale? Inadecuada. También estamos hablando de la salud del agua. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas de contaminación, por ejemplo, por nitratos, por una mala gestión de las explotaciones o una mala gestión del ganado? O sea, no nos podemos permitir estar contaminando el agua, que es un bien escaso, y además perderla. La agricultura regenerativa trabaja activamente en el aprovechamiento y el uso del agua. Pero al mismo tiempo tenemos que tener la salud del aire, que en este caso estamos hablando de las cuestiones de las emisiones. No podemos seguir con estos niveles de emisiones si queremos que exista un futuro. Por otro lado, la salud del agricultor y del ganadero, por supuesto. Ni ellos ni su familia deben de estar en una situación en la cual tengan problemas de salud por su propia actividad. Eso no se puede permitir, no debe ser así. La salud de los animales, que como bien sabéis, aquí hay muchísimo que trabajar. Las cosas no se están haciendo bien. Y debemos promover sistemas ganaderos que permitan no solamente que estos agricultores ganaderos se puedan ganar bien la vida y tengan una buena rentabilidad, sino que además los animales que sirven también dentro de la agricultura regenerativa como una herramienta estén en buenas condiciones para la producción de los pastos, para la producción de carne, y no solamente en este sistema, sino en cualquier sistema ganadero, ¿vale? También hablamos de la salud del consumidor. El consumidor no puede estar tomando sustancias que son perjudiciales para su salud y no puede estar tomando alimentos que no tengan una buena calidad nutricional. Y finalmente tenemos la salud del planeta, que evidentemente si no cuidamos de él no vamos a ningún lado. Lamentablemente los efectos que pensábamos que iban a suceder a largo plazo están pasando demasiado rápido y estamos viendo circunstancias climáticas que están teniendo un impacto en la producción agroalimentaria y en la población en general. Por lo tanto, todo lo que hagamos debe ser a gran escala. ¿Por qué hablo de gran escala? Porque es fundamental que todo lo que hagamos tenga un impacto a nivel global. No solamente dentro de nuestro contexto, dentro de la Unión Europea, sino a nivel mundial, para que realmente tenga un impacto de calado en el futuro, en el nuestro y en el de las siguientes generaciones. Vamos a hablar de cómo es el proceso de certificación. ¿Vale? Primero tenemos una inscripción por parte del operador. Esa inscripción pasa a un proceso de evaluación por parte del equipo técnico de la solicitud para esclarecer todos aquellos aspectos que no hayan quedado claros en la propia inscripción. A partir de ahí, lo que se hace es una inspección de campo.
de campo, del ganado, de la agroindustria, lo que corresponda en cada situación. Después tenemos, en ese proceso lo que se hace es una verificación de acciones. Con esa verificación de acciones, en ese proceso de verificación de acciones se hacen dos cosas adicionales. Una, toma de muestras para determinar elementos fitosanitarios y toma de muestras para ver los niveles de carbono orgánico del suelo. Como decía, es uno de los elementos más importantes que tenemos que tener en cuenta. A partir de todo esto se elabora un informe en base a esos datos analíticos y esa verificación de acciones. Y ahora viene lo interesante, que lo que tenemos es un sistema de puntuaciones y mejora continua. Esto es un elemento bastante diferenciador, porque esa puntuación al año siguiente debe de ser mejor, al año siguiente debe de ser mejor, al año siguiente debe de ser mejor, aunque sea en pequeña cuantía, pero debe de ir creciendo. ¿Por qué? Porque entendemos que si realmente queremos tener un elemento transformador, tenemos que mejorar cada vez más en los distintos ámbitos que hablaré a continuación, ¿vale? Después, con todas estas puntuaciones se hace lo que es la línea base de la explotación de la empresa en cuestión, que nos servirá como elemento comparativo para que tras 12 meses y realizar una nueva inspección se determine si se da o no se da la certificación en agricultura o ganadería regenerativa. En ese momento también ayudaremos a esclarecer por qué aspectos o por qué causas no se da la certificación y se puede dar un periodo de moratoria para realizar acciones correctivas para que esos agricultores mejoren dentro de sus explotaciones. Pero eso requiere cierto grado de detalle. Las puntuaciones. Las puntuaciones vienen derivadas de las prácticas y de los resultados del laboratorio, pero voy a hablar de prácticas. Nosotros tenemos prácticas obligatorias recomendadas y prohibidas, donde las obligatorias se tienen que cumplir sí o sí y dan una determinada puntuación. Las recomendadas, evidentemente, suman, y las prohibidas restan. Si la acción prohibida es de alto impacto, se puede retirar la certificación. Se levanta un parte no conforme y se puede retirar la certificación. Depende de la intensidad de la prohibición o del carácter, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, con esas puntuaciones bases, hacemos un cálculo donde tenemos en cuenta la intensidad de acción. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros queremos fomentar la biodiversidad y para fomentar la biodiversidad, pues por un ejemplo sencillo, cogemos y ponemos casas de insectos o ponemos un spot de biodiversidad. Pero si ponemos un spot de biodiversidad de 2 metros por 2 metros, la intensidad es baja. Pero si a lo largo de toda la explotación vamos haciendo muchos spots de biodiversidad, pequeños o medianos o grandes, la intensidad será alta, ¿vale? Y eso lo tenemos en cuenta. Y también el ratio del porcentaje de la superficie en la cual la acción se ha realizado. Quiero decir, no es lo mismo una acción que se realiza en el 100% de la explotación o una acción que se realiza en una esquina de la acción, de la propiedad. Quiero decir, voy a hacer un spot de biodiversidad y voy a hacer un spot de biodiversidad en un pedacito, por ejemplo. No tiene intensidad. Pero si hablamos de porcentaje de superficie, voy a dejar una cubierta vegetal permanente todo el año y después voy a pasar un roller crimper. No es lo mismo pasar un roller crimper
en una parcela de 2 hectáreas cuando tienes 200 o hacerlo en las 200 hectáreas. Nos sumarán lo mismo, ¿vale? Ahora, nosotros debemos de tener en cuenta las distintas áreas de trabajo que se tienen para la propia certificación, ¿vale? Nosotros tenemos en cuenta elementos de gestión del suelo, que es el núcleo de todo, ¿vale? También gestión del agua. Hay una correlación entre suelo y agua. Voy a poner un ejemplo. La gestión del suelo. No es lo mismo hacer una gestión del suelo en la cual tú dejas simplemente una cubierta vegetal a una gestión del suelo donde además introduces ganado para la eliminación de esa cubierta o la gestión de esa cubierta, que tiene un impacto sobre la nutrición de la planta y también sobre la fertilidad del suelo, ¿vale? La gestión del agua no es lo mismo que hagamos una aplicación de un riego por goteo, por ejemplo, donde no estamos midiendo el agua, a que nosotros tengamos sistemas de sensórica y medición y de eficiencia. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Gestión de fitosanitarios. Nosotros en este sentido tenemos una serie de prohibiciones de determinadas materias activas. Este punto lo voy a detallar ahora en este momento porque creo que es importante. Nosotros tenemos 2 sistemas de certificación. Uno donde que está bajo el paraguas de la producción ecológica. Por lo tanto, los fitosanitarios autorizados son los fitosanitarios autorizados en agricultura ecológica, que obtienen un sello llamado Gold, dorado. ¿Por qué obtienen esa certificación? Porque no existe un valor incremental más grande que un productor ecológico que además haga regenerativo. Y los que no están bajo el paraguas de la producción ecológica, esto sería Gold AgriCert, ¿vale? AgriCert. Serían AgriCert, sencillamente, agricultura regenerativa, y esto es agricultura regenerativa Gold. En ese sentido es muy importante, quiero que quede muy claro que esto no se trata de nada más de intentar que el cambio sea a gran escala y que ayudemos a esas personas que no están produciendo en agricultura ecológica, que ayudemos y les acompañemos entre todos para que vayan haciendo mejoras que, espero, les impulse y les anime a pasar a producción ecológica. Pero es como el que quiere levantar 100 kilos de peso directamente. Primero tiene que empezar por 10, después pasar por 20, después pasar a 30. Hay que ayudarle en ese proceso de transición, si lo desea. Y todo eso se hace con unas mejoras continuas, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y de hecho es uno de los parámetros que organizaciones europeas de agricultura regenerativa están siguiendo. ¿Por qué? Porque si queremos tener un impacto global, tenemos que tener en cuenta a todo el mundo, ¿vale? Y EARA, que es una gran asociación europea, su filosofía está orientada con esta visión. Por otro lado, tenemos la gestión de la fertilidad, donde no solamente hablamos de qué es lo que se aplica, cómo se aplican las técnicas que se gestionan, sino también de la eficiencia de las mismas. Todo esto no tendría sentido sin una gestión de la biodiversidad. Biodiversidad. Debe de quedar muy claro que no existe un futuro si no existe biodiversidad. La biodiversidad no es solamente una herramienta agroecológica para la gestión de plagas. La biodiversidad es un factor de resiliencia y evidentemente, pues por un ejemplo, no podemos seguir teniendo un futuro próspero si no cuidamos a las abejas, por ejemplo. Y ahora tenemos una gestión ganadera o del ganado. Esto es un elemento muy importante porque entendemos que el ganado no solamente sirve para producir carne, leche, queso, huevos, sino que nos da un servicio ecosistémico fundamental en explotaciones agroganaderas, ¿vale? Y después tenemos la gestión de la trazabilidad y la eficiencia. De tal manera de que con todos estos puntos nosotros somos capaces de cubrir todos los aspectos relacionados con las 7S. Pero no nos olvidemos, esto se tiene que trasladar el valor al cliente final
para que sea posible que con su compra mejore el mundo y ayude a revertir los efectos del cambio climático. Ahora vamos a hablar de los sellos. Nosotros no somos una certificadora al uso. Nosotros realmente intentamos vehiculizar el conocimiento por parte de agricultores, científicos, asesores, para que toda esta comunidad sea capaz de transformar y hacer todo este movimiento en global, que es lo realmente importante para llevarlo a gran escala. En ese sentido, tenemos el sello de agricultura regenerativa certificada de AgriCert a secas y tenemos el Gold. Debido a que la agricultura ecológica alcanza un porcentaje pequeño dentro del sector agroalimentario mundial, para tener un calado y un movimiento a gran escala era importante que la agricultura regenerativa tuviera su lugar también dentro de ese sector. Pero evidentemente al que ha estado luchando durante todo este tiempo y lo sigue luchando con determinados elementos incrementales como la no utilización de productos químicos de síntesis, le damos un reconocimiento especial que es el Gold. Todo esto que nos lleva a un movimiento a gran escala para la lucha contra el cambio climático y un mundo mejor.